Libertad. Transformar. Empezar de cero. Soy semilla. Cuidadora. Expansión. Pau. Conexión. Llena de amor. Cuerpos gramaticales es una acción performática, por excelencia una acción del cuerpo, donde el cuerpo interviene como una forma de narrar las historias de las personas. De habitar nuestro cuerpo, de sentirlo a través del ritmo, a través de la música, a través de la alegría que genera también el compartir, el bailar con otros. La danza es un lenguaje que nos une. Es un lenguaje que todos podemos hablar y todos podemos movernos y conmovernos con lo que hacemos a través del cuerpo y la expresión y sanar. Hicimos un dibujo, cada una de las personas hizo un dibujo y después las tuvo que representar en danza y mostrárselo a la gente y sembrarnos nosotros mismos. Entonces fue como unas actividades que a través del cuerpo te permite conectar con mi interior, me permitió a mí conectar con mi interior y al mismo tiempo con el interior de las demás personas. Como eso tan carinhoso e muito que te calmo. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem sentir o calor. Planteamos el taller como ¿qué queremos contar? De todos esos recuerdos, de todas esas experiencias, de todas las cosas que podemos decir ese día, el día de la siembra. Somos nosotros allí, no vamos a hablar, pero tenemos muchísimas cosas que contar con nuestro cuerpo. Al principio, claro, siempre con el tema de la tierra lo asociábamos con el tema del enterrar y me costó como pasar de ese imaginario, será también como por nuestra historia de país, de cambiar el imaginario del entierro por el tema de la siembra, del florecer. Es como que a partir de ahí y a partir también de la idea de propiciar a través de estas experiencias sensoriales que las personas pudiesen ir al encuentro de recuerdos que en principio podían tener olvidados. Y entonces como que el taller fue a partir de cómo propiciamos a través de ejercicios y de experiencias que las personas puedan conectar con su corazón, puedan recordar y puedan crear, y también entonces desde ahí vino la elección del trabajo con el objeto. El taller que hicimos hoy aquí con colombianos es el primero que yo hago con solo colombianos en Barcelona. Se nota un poco la diferencia. Había cierta intimidad.
floreció de pronto entre ellos como un amor por participar, por compartir, por contar. Alguien dijo, me siento como, ¿cómo se dice? Como como con todas las energías, porque hoy afloró todo, el llanto, la alegría, la risa, el juego, afloró todo, no solo el llanto. Quan vaig plantejar-me aquest taller de literatura, va ser el procés de Cuerpos Gramaticales el que de fet va decidir com hauria de treballar, amb una convicció personal, i és que les paraules formen part de la nostra memòria i del nostre futur. Jo diria que ha tingut com tres parts. Una primera més reflexiva, que tenia a veure doncs, amb el fet de l'escriptura. Mirando las montañas, recorriendo cada una, el pasado ya no importa. Una segona part en la que ja ens hem posat a fer feina, no? Que seria la feina d'escriure, que seria treure aquests sentiments que en algun moment de la vida hem tingut, que són sentiments de ràbia, intentar escriure'ls. I després ella ens ha convidat a transformar aquests sentiments en una projecció de futur i, per tant, totes hem optat per fer una transformació positiva. ¿No? Ya que no nos separa el Atlántico, te hablaré de aquí, desde el alma, aunque ya no estarás físicamente, estarás más cerca que nunca. En medio de toda esa historia de dolor también hay mucho que decir, mucho que enseñar a las nuevas generaciones, que el cuerpo es una huella, ¿no?, de todo lo que hemos vivido, como un pasar página. Me pareció muy sanador el ponerlo en el futuro, escuchando las historias de las otras personas, te ayuda como a reflexionar, ya no hay tanta negatividad como antes. Amigo, aliado pero implacable, que pondrá todas las piezas en su lugar, piezas que ocupan un lugar en el cosmos, más allá de nuestras realidades y de nuestros sueños. Quiero que seas consciente de cómo tu respiración se hace cada vez más lenta y profunda. Mientras sientes cómo cada parte de tu cuerpo se relaja, quiero que pienses cómo estás hoy, cómo te sientes. Quiero que logres encontrar una palabra que pueda resumir cómo estás. Quiero que logres visualizarla, darle forma. El taller de arpilleras fue el cuarto y último taller de este proceso de cuerpos gramaticales antes de la siembra. Este taller lo que aportaba al proceso básicamente era una nueva manera, una nueva metodología de explorar nuestra historia, de explorar nuestra memoria. La tradición, digamos, nace en Chile. Lo que pretende es esto, ¿no? Gente que quizás no está tan familiarizada con expresarse verbalmente o expresar con el cuerpo, lo puede hacer a través de la manualidad. Vamos a imaginar que para que el cascarón se rompa será necesario gritar lo más fuerte que podamos, como si de este grito dependiera nuestra oportunidad de volver a nacer, de volver a vivir. A la cuenta de 3 vamos a gritar lo más fuerte que podamos. 1, 2, 3.
y tuve que destruir, inmolar, quemar, revolcar, amasar y volver a evocar, reconstruir, revivir y volver a vivir. Cuerpos gramaticales a Barcelona té un significat diferent al que té a la seva ciutat d'origen, a Medellín. Evidentment, allà neix en un context molt concret, que és tota la qüestió dels desapareguts per l'operació Orión, la qüestió de l'escombrera. Per tant, té un objectiu també molt de denúncia. Cuerpos gramaticales en Colombia tiene un objetivo más concreto y es reivindicar territorios a través de la siembra, reivindicar espacios para darle un sitio a los desaparecidos. Pero cuando cuerpos gramaticales se piensa ya fuera del territorio de Colombia, esto hace que la idea también cambie, también migre. Entonces se plantea aquí como un espacio donde cada una va a sembrarse como quiere, reivindicando lo que quiera reivindicar como persona o mujer inmigrante aquí en Cataluña. Estamos exigiendo que el gobierno permita el retorno de todas y cada una de las familias que en un momento de conflicto y de guerra interna los obligaron a salir de cada uno de sus territorios. Nosotras cargamos historias de dolor, pero de resistencia, y poder sentir que lo que se hace en Colombia lo podemos hacer aquí en Barcelona es como tender un puente que nos hace ser parte y contribuir a la sanación que necesita Colombia. Quise participar de corazón, primero como homenaje a la plantación que han hecho las mujeres en Colombia para parar o ir en contra de la violencia. También como reconocimiento a aquellas personas desplazadas, un atributo completo a esas familias que en estos últimos años tienen una persona desaparecida. Per mi era un treball molt més intern, no? De dir quines són les meves pròpies morts, no? Internes que tinc ganes de sanar. No? Vaig sentir una mica amb aquesta necessitat de solidaritat en tot el procés que Colòmbia està fent en construcció de pau. Para mí era importante el hecho de todo el dolor que he pasado con el exilio, el salir de Colombia, la historia que viví en Colombia. Era necesario poder sacarlo y mirarlo desde otro punto de vista y poder ver también cuáles eran las cosas que había aportado ese dolor. También el hecho de sembrarme es este dolor, sembrarlo, quitarlo, que germine de otra manera. Lo precioso que pasó fue que un muchacho de 20, 22 años cogió mi puesto y después me lo agradeció, me dijo, te lo agradezco que en el momento en que tú te levantaste yo cogí tu sitio porque jamás me había sembrado y pude trabajar también lo que necesitaba dejar con la tierra. Esto es un acto simbólico de recuperar la memoria socialmente. Sentí mucha conexión con cuerpos gramaticales porque estamos hablando de siembras y de enraizarnos. Y yo de algún modo quiero recuperar las raíces que un día me fueron arrancadas de mi tierra. Por eso estar en una tierra, en ese territorio y sentirlo y aferrarme a eso, significa para mí ya no un territorio específico de un país, sinó mi propio territorio. En el moment que viu Colòmbia actualment, després de la signatura dels acords de pau, és indispensable també que es tingui en compte quins són els relats de les persones que estan fora.
Considero que esa es una realidad, la del exilio, que está invisibilizada en Colombia, y me parece que era también como un llamado a esa reflexión, a que no nos olvidemos que hay muchas víctimas que están afuera de Colombia. Que me permití a mí pasar al otro lado y hacerme yo las preguntas que siempre hago a la gente generalmente. Y particularmente en el taller que yo dicté, haber podido dar mi testimonio y haberme reconocido como víctima era para mí un impensable. El proceso me ha llevado a poderme sentir bien diciendo que soy víctima del conflicto colombiano y a reconocer de dónde parto y hacia dónde voy. Hace un homenaje a mi país, demuestra de que no somos solo un país violento o un país de drogas o de sicarios, no. Somos un país de personas humildes, de buenas personas, llenas de historias, con mucho dolor guardado, pero con ganas de pasarlo, con ganas de dejar todo eso atrás. Espero que esto nos ayude a tener otra identidad, a dejar de presentarnos ante el mundo como víctimas y de verdad ser una semilla de vida, de esperanza y de paz para Colombia. Yo soy Cuerpos Gramaticales. 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 Somos el reflejo de las sombras sin luces, bóveda celeste de una noche sin luna. Solo a veces recordar la penumbra de la ausencia de retinas, de ojos llorosos tras la bruma. Se encuentran mis rimas, no amparados, son sollozos. Reflejo realidad en ruinas airosos. Y preguntan mis manos, cansados de empuñar las canciones. El pueblo llevará en consignas, son acciones afiladas, apretuja contra el pecho. La soledad de hecho es la fuerza de las gentes que nada tienen. Perder da lo mismo y por eso no temen, ya no temen. A estas alturas de la vida ya no hay 100 caminos, los destinos, recuerdos del futuro recorrido, más ideas, experiencias, pero no más que la niñez. Es por ello, es por ello. Cuerpo gramatical es otra forma de decir que no le tememos al sonido de un fusil, pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir alzando la voz de aquello que nos tocó ver morir. Somos la voz del niño que habla desde el más allá, que hoy grita justicia y no logra encontrar la paz. Somos la voz de un pueblo que ha sido asesinado, pueblo humilde golpeado y de sus tierras despojados. Somos la semilla que se siembra en el dolor y que a pesar de todo va creciendo con amor. No soñamos con matar al que nuestra gente mató, pues buscamos la verdad estando lejos del rencor. No hay perdón por lo que hicieron, pues no olvidamos nada de aquello que sucedió. Escucha amigo mío, no es posible perdonar a quien perdón nunca pidió. Señor presidente, queremos algo más que un simple discurso donde se hable de la paz. Queremos educación para que esto pueda cambiar y no queremos más armas que sirvan para matar. No queremos más servicio militar, no más. Queremos un servicio estudiantil obligatorio para que no sea un mito ir a la universidad. Así de esta manera no volverá a pasar esa guerra destructora que nos viene jodiendo desde mucho tiempo. Las mujeres somos cuerpos gramaticales.